Una pareja cansada de la rutina y deseosos de un merecido descanso, decidieron dejar a su hijo, quien se llamaba Alberto, al cuidado de su abuela, mientras ellos se iban de viaje por un par de semanas. Al principio todo parecía normal y Alberto estaba contento, ya que hacía muchos años que no veía a su abuela. Sin embargo, conforme pasaron los días, Alberto comenzó a notar un cambio extraño en el comportamiento de su abuela. Habían pasado ya 4 largos años desde la última vez que él había estado en contacto con ella. Cuando sus padres dejaron a Alberto en casa de la abuela, sin lugar a dudas se podría asegurar que ella lo recibió con los brazos abiertos, con muchísimo afecto y dispuesta en todo momento a cuidar de él. Con solo 10 años se podría decir que aún era un niño inquieto y como todo niño quería jugar sin cesar, pero de pronto la abuela empezó a cambiar un poco su temperamento. Al comienzo, Alberto pensó que él estaba haciendo una molestia, ya que a veces su abuela lo reprendía cuando veía que ensuciaba de lodo las paredes de la casa o cuando desaparecía algunos minutos en el patio trasero. Pero irónicamente, luego de esto, la abuela lo trataba sumamente bien. Sin embargo, conforme pasaban los días, Alberto comenzó a notar cosas realmente perturbadoras. Por la noche escuchaba susurros inquietantes que provenían de la habitación de la anciana, como si estuviese hablando con alguien que no podía ver. Además, cada vez que le ofrecía comida, la abuela lo miraba fijamente con unos ojos fríos y penetrantes, como si ocultara algo siniestro detrás de su mirada. Una tarde, Alberto decidió ir a explorar por el bosque aledaño de la casa de su abuela. Mientras Alberto jugaba, empezó a notar una extraña presencia detrás de él. Esta sensación de que alguien te está mirando aun cuando tú no lo estás viendo. De pronto, Alberto decidió dar la vuelta y la vio ahí parada, mirándolo fijamente. Alberto notó que su abuela no le dirigía la palabra, solo lo miraba de manera inquietante. Él saludó a su abuela y le comentó que solo estaba jugando en el bosque, pero ésta se rehusó a responder. Solo lo miraba fijamente y de un momento a otro se dio la vuelta y se empezó a marchar en lo profundo del bosque. Alberto no entendía nada por qué su abuela había tomado esa dirección y empezó a marcharse sin siquiera avisarle a dónde iría. Alberto, muy curioso, empezó a seguirla entre los árboles y la anciana seguía caminando sin rumbo fijo. Esto lo preocupó muchísimo y empezó a llamar a su abuela y decirle que a dónde iba, ya que estaba oscureciendo. Al pasar unos minutos más, Alberto se dio cuenta que su abuela no se iba a detener. Esto lo perturbó muchísimo y sintió una necesidad imperiosa de correr regreso a casa, y así lo hizo. Asustado y realmente perturbado, mirando por la ventana, esperando que la abuela regresara desde el bosque. Para cuando habían pasado un par de horas, aún la abuela no regresaba. Ahí estaba Alberto, mirando a través de la ventana. Si ya le invadía el temor saber que estaba solo en casa, saber que su abuela aún no regresaba y se había marchado de forma extraña, lo tenía mucho más inquietado. Al pasar unos minutos, la anciana lo sorprendió tocándole el hombro mientras miraba la ventana. Alberto pegó un grito muy fuerte y le preguntó a su abuela a dónde había ido. La respuesta de la anciana solo fue una sonrisa realmente aterradora y le dijo: «Es hora de cenar, ve a bañarte y cambiarte la ropa, te espero en la mesa». Alberto no discutió demasiado y subió a la habitación, se bañó y se cambió de ropa, y desde la esquina de la escalera observaba cómo la abuela estaba en la cocina preparando algunos platillos. Se acercó muy lentamente bajando las escaleras. Cuando su abuela lo vio, le dijo que por favor se sentase, que estaban a punto de cenar. Extrañamente, la anciana estaba siendo más amable que de costumbre. Mientras Alberto soplaba la cuchara para enfriar su sopa, le preguntaba a su abuela, muy aterrorizado, a dónde había ido. La abuela solo lo miró fijamente y le dijo que a qué se refería, porque ella no había ido a ningún sitio.
Alberto estaba mucho más asustado, no entendía qué pasaba y por qué su abuela tenía una extraña apariencia. Su mirada era realmente escalofriante. Alberto sabía que la abuela se había adentrado en lo más profundo del bosque, pero no quiso discutirle demasiado. Se quedó callado y terminó su cena para luego ir a su habitación. Aquella noche Alberto hacía lo posible para dormir y esperar que los días pasen tan pronto como pudiese para poder volverse a ver con sus padres, ya que no tenía cómo comunicarse con ellos. En aquella época no existían los teléfonos celulares y la única forma de comunicación sería a través de cartas. Aquella noche Alberto empezó a escuchar unas extrañas risas que provenían de la habitación de la anciana. Alberto estaba realmente asustado. Decidió lentamente acercarse a la habitación e intentó mirar por la mirilla de la puerta. Ahí estaba la anciana, parada encima de su cama, y se reía realmente de una forma muy histérica. De un momento a otro, y mientras Alberto miraba por el hoyuelo de la puerta, se dio cuenta que la anciana dirigió su mirada directamente a él. Se quedó helado. Sabía que era imposible que lo estuviese mirando a través del diminuto hoyo en la puerta. Alberto de inmediato corrió a su habitación y se hizo el dormido, pero de pronto se hicieron escuchar unos cuantos pasos crujiendo en la madera. La abuela entró a la habitación y cerró la puerta. Alberto estaba en la cama intentando hacerse el dormido. La única luz de la habitación era una vela encendida en su mesita de noche. Esta misma luz irradiaba cierta claridad para que entre ojos semiabiertos Alberto pudiese ver una sombra que era de su abuela y que entre pasos cortos se acercaba hacia su cama. Alberto solo podía apretar los dedos de los pies. El temor que lo invadía era impresionante. La anciana empezó a acercarse lentamente hacia la cama. Alberto seguía cerrando los ojos lo que más podía para fingir estar dormido, pero poco a poco empezó a sentir como una especie de calor invadía su hombro y cuello. La anciana se estaba acercando y él sentía como cada vez más el rostro de su abuela se acercaba a él. Se sentía observado aún cuando estaba con los ojos cerrados y en un momento empezó a sentir en su oído y cuello una respiración calurosa. Era su abuela quien estaba observándolo fijamente, pero no emitía ni un solo sonido de su boca. Poco a poco Alberto empezó a sentir como la abuela empezó a retroceder y empezó a retirarse de la habitación. Cuando Alberto notó que la sombra de la abuela desapareció, en cuclillas se acercó a su puerta y le puso seguro. Pero 2 minutos antes de que Alberto volviese a la cama para intentar dormir hasta el día siguiente y que esta pesadilla por fin terminase, escuchó estruendosos golpeteos en la puerta. Alberto estaba realmente aterrado y llorando le gritaba a su abuela que por favor parase y dejase de golpear así. La abuela no decía una sola palabra, solo seguía golpeando frenéticamente la puerta de la habitación. Alberto, invadido de terror, no tuvo más opción que abrir la puerta. Ahí estaba la anciana mirándolo fijamente, solo que, curiosamente, con una sonrisa y una bandeja con galletas. Invitó a Alberto a tomar una. Él, realmente asustado, la tomó y le dijo que gracias. La abuela no respondió absolutamente nada, solo lo miró
se dio la vuelta y se marchó a su habitación. Alberto no quería estar un minuto más en esa casa. Tomó una maleta, guardó 1 o 2 prendas y empezó a bajar porque quería escaparse de cualquier manera. Mientras bajaba por las escaleras, notó que la cocina estaba realmente desarreglada. Todo estaba tirado por todos lados y había un recipiente en donde al parecer la abuela había preparado la masa para las galletas, y junto a este había un extraño frasco que al parecer estaba vaciado. Alberto, muy curioso, leyó y se trataba de un limpiacaños, básicamente un producto altamente tóxico. Cuando olió la masa de las galletas, se dio cuenta que estaba perfumada con este veneno. Alberto, horrorizado, sintió que alguien estaba detrás de él en la cocina. Cuando se dio la vuelta, estaba allí parada su abuela y le dijo que se comiera la galleta. Alberto no sabía qué hacer. Le dijo a su abuela que gracias, pero que no tenía hambre, que solo había bajado a la cocina para beber un vaso de agua. Abuela, realmente iracunda, empezó a gritarle y exigirle que se la comiera. Alberto, invadido de miedo, pero ahora con un poco de rabia, le dijo a la abuela que no lo haría y que le contaría a sus padres cómo ha estado actuando con él. La abuela transformó su rostro a la de literalmente un demonio. Se molestó muchísimo, se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras. Le dijo nada más que cierre la puerta con seguro antes de subir a dormir. Alberto, ni loco, quería pasar una noche más en aquella casa, pero se dio cuenta que afuera era muy oscuro y no quería perderse en el bosque, con lo cual subió con un cuchillo a su habitación, cerró la puerta con seguro y puso una mesa en la puerta trancada para que la anciana no intentase entrar mientras él dormía. La mañana siguiente, Alberto se dio cuenta que había dormido más de la cuenta y siendo las 12 del día, escuchó el claxon del carro de sus padres. Por fin habían venido por él. Miró por la ventana y allí estaba la anciana conversando con sus padres, riéndose, como si nada hubiese sucedido. Alberto estaba contento, su pesadilla había terminado. Empezó a empacar sus cosas en la maleta, abrió la puerta y notó algo extraño. La casa de la anciana parecía perfumada, como si ella hubiese estado toda la noche limpiando el desastre que incluso había dejado en la cocina. Parecía todo intacto. Alberto empezó a bajar por las escaleras y acercarse al pórtico en donde lo recibiría su madre y su padre, y por supuesto ahí parada su abuela. Alberto se dio cuenta que la anciana empezó a actuar normal, como si nada hubiese sucedido. Incluso se mostraba cariñosa con él, apretándole las mejillas y dándole besos en la cabeza. Alberto, por supuesto, no quería contar esto delante de ella, así que esperó a treparse al carro de sus padres. La abuela le envió un paquete con galletas que había horneado especialmente para él. Mientras Alberto iba en la parte de atrás del asiento del carro, miraba por el retrovisor a su abuela, quien se despedía sonrientemente y haciéndole saludos con la mano. Alberto abrió la ventanilla del vehículo y botó las galletas a la calle. Su madre y su padre, furiosos, le reclamaron por qué hizo eso, por qué había botado las galletas de su abuela. Alberto solo respondió: esa no es mi abuela. Si este relato te gustó y quieres que traiga otro similar al canal, déjamelo en la caja de comentarios. Por cierto, recuerda que una forma de apoyar al crecimiento del canal es dando like si este video te gustó. Por supuesto, dejando tu opinión respecto a la historia que te acabo de traer y que es de mi propia autoría. También suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones estarás al tanto de mi próximo video. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, yo soy Host y fui tu anfitrión. Nos vemos en